Hola a todos, hoy Karen, Luna, Natalia y yo hablaremos sobre un tema que a veces genera dudas, pero es fundamental para entender cómo crecemos y también para entender la sexualidad infantil. Lo primero que debemos saber que es una parte natural del desarrollo humano que está presente desde que nacemos. Exacto, Camila, y es muy importante aclarar que no es igual a la sexualidad adulta. En los niños la sexualidad tiene que ver con sus emociones, sensaciones y la relación que tiene con su propio cuerpo y cómo van construyendo su identidad. Ahora entramos a la sección del mito versus la realidad. Muchas personas creen en el mito de que la sexualidad recién aparece apenas en la pubertad, pero la realidad de esta es otra. La sexualidad está presente desde la infancia y es parte de nuestro desarrollo integral. Así es, los niños expresan esto de forma muy natural, por ejemplo, cuando sienten curiosidad por su cuerpo, cuando buscan expresiones de afecto o simplemente a través de sensaciones corporales. Todo esto es una conducta normal de su crecimiento. Para entender esto mejor, el texto nos habla sobre la pulsión sexual. No se asusten con el nombre. Es simplemente una energía o impulso interno que busca satisfacción en los niños. No tienen un fin reproductivo, sino se manifiesta a través del placer y el bienestar corporal. Relacionado con esto tenemos el autoerotismo, que es una etapa normal donde el niño o la niña siente placer con su propio cuerpo sin necesidad de otra persona. Es parte de conocerse a uno mismo. Finalmente está el concepto de apoyo o anáclisis. Esto significa que la sexualidad se apoya en funciones básicas para poder sobrevivir. El mejor ejemplo es la alimentación. Cuando un bebé se alimenta no solo satisface su hambre, sino que el contacto con el adulto y el acto de comer le genera un bienestar y placer que va más allá de la necesidad física. En resumen, pues, da a entender que la sexualidad infantil nos ayuda a ver el desarrollo de los niños da una forma más completa y natural. Y con esto damos paso para explicar el mapa mental. Hola, hoy vamos a hablar sobre la constitución psicosexual en la infancia basada en el psicoanálisis. Para empezar, es importante entender que la sexualidad no comienza en la adolescencia, sino desde la infancia, y no se refiere solo a lo genital, sino a la búsqueda de placer en general. Exacto, y para comprender esto primero debemos hablar del inconsciente. Desde el psicoanálisis, el inconsciente es parte del psiquismo, que contiene todos los deseos reprimidos, es decir, pensamientos o impulsos que no pueden hacerse conscientes, ya que esto genera displacer. Por eso aparece la represión, que es la que se encarga como de ocultar todos estos deseos. Además, esto nos lleva a entender que el ser humano está marcado por un conflicto interno constante entre el placer y el displacer. Es decir, una parte de nosotros desea algo, pero otra lo rechaza. Y eso forma parte de nuestra vida psíquica. Ahora entrando con la sexualidad infantil, es importante aclarar que no es solo lo biológico únicamente, sino que se construye a partir de relaciones, especialmente con la madre o la figura cuidadora, quien introduce al niño en el mundo y le da significado a sus experiencias. En este proceso aparece la teoría de la libido, que explica cómo se organiza el placer en distintas etapas del desarrollo. La primera fase es la oral, en donde el placer se centra en la boca, por ejemplo, cuando el bebé succiona. Luego está la fase anal, en la que el niño experimenta placer a través del control, como retener o expulsar, lo que también se relaciona con el poder y la posición ante la figura materna. Después encontramos la fase fálica, donde el niño descubre las diferencias sexuales. Aquí aparece el complejo de Edipo, que es fundamental porque organiza la forma en que el niño se relaciona con sus padres y con el deseo. El complejo del hipo no es solo que el niño ame a la mamá y odie al papá, sino que es una estructura que está el padre cumple una función clave, poner un límite, separar la relación entre madre e hijo y permite que el niño se desarrolle como sujeto independiente en la sociedad. Y en conclusión tenemos que la sexualidad infantil es un proceso complejo que no depende solo del cuerpo, sino de las relaciones, el contexto y la cultura. Y es fundamental porque define cómo se estructura la personalidad y el deseo en la vida adulta. Muchas gracias.
También es importante hablar del narcisismo, que es una etapa donde el niño se ama a sí mismo. Este amor propio se construye a partir de la mirada de la madre, quien lo ve como un ser completo, y así el niño empieza a formar su identidad. Por otro lado, la madre no solo cumple una función biológica, sino que transmite cultura, lenguaje y significados. Es decir, el niño no nace siendo sujeto, sino que se va construyendo a partir de estas relaciones. Finalmente, en cuanto a las diferencias sexuales, el niño experimenta miedo a la castración al notar que las niñas no tienen pene, mientras que la niña interpreta esta diferencia como una falta, lo que le lleva a cambiar su objeto de amor hacia el padre.